Y ahora mismo, estas imágenes tan bellas, tan preciosas, tan del espacio, y para hablarnos del espacio. ¿Pero quién si no? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás viendo la imagen? Lo estoy viendo. Del gran Rafa Balaguer. Con un gran telescopio detrás, ¿no? Es que está en la cúpula, en el lugar donde observan las estrellas, donde persiguen los enigmas del firmamento, en el observatorio de Can Roig, en Gerona, en Girona. Ahí está nuestro querido amigo. Y ahí está casi oteando los cielos. Y su primera intervención en Milenio Live. Por cierto, Rafa Balaguer, que siempre que intervenía en Universo Iker era como un hit, ¿no? Yo no sé qué tiene don Rafael para embrujar hablando del espacio. O es que hay mucho interés por el espacio. No me extraña nada. Don Rafael Balaguer, buenas noches, qué alegría. Buenas noches, Iker, Carmen, todos los amigos de Milenio Live. Mira, yo me llevo la camiseta de la NASA, que lo sepas, ¿eh? Camiseta de la NASA y todo. Te veo ahí. Yo no sé si puedo mover mucho esto, pero yo también llevo mi sudadera de la NASA para que la vea todo el mundo. Hemos coincidido. No lo sabíamos. Algunos dicen que hay que hacer la de la Sana. La Sana del astronauta de Tony Blanc y de Guillermo León. Y además yo no lo sabía, y hombre, me dirán, la NASA tiene áreas oscuras y áreas... Claro, todos ya sabemos. Pero Rafa Balaguer es un poco la NASA española, ¿vale? Y está, qué maravilla, Rafa, me comentaba, la iluminación no es la mejor. Bueno, aquí también tenemos nuestros problemas de iluminación, pero qué maravilla verte con el telescopio. ¿Qué tienes a la espalda? Antes de hablar del Oumuamua, ¿qué tienes a la espalda? Bien, pues tenemos nuestro telescopio. Aquí no puedo mover mucho la cámara, no lo vais a ver muy bien, pero tenemos pues 4 telescopios montados simultáneamente en nuestra montura. Tenemos el telescopio este blanco que veis aquí en primer término, es el telescopio para observaciones visuales básicamente, y también astrometría y fotometría de cometas como este, por ejemplo, Oumuamua. Luego más atrás, no lo veis ahí, hay un tubo negro, quizás se pueda apreciar. Sí. Pues es el tubo que utilizamos sobre todo para hacer astrofotografía simplemente. Entre los dos tenemos un pequeño tubo que observa el Sol en calcio-potasio, que es una longitud de onda muy restrictiva, muy específica, que es muy curioso porque si tú observas con tu ojo en ese telescopio apenas vas a ver nada, vas a ver una bola azul, pero en cambio en fotografía nos va a desvelar detalles impresionantes del Sol, nos va a desvelar detalles magníficos que nosotros llamamos playas, que son las zonas en las que más adelante se van a activar pues esas tormentas solares que a veces pues nos ponen en peligro nuestros satélites y las comunicaciones. Entonces es una manera de estar prevenidos contra esa tormenta solar que un día u otro pues va a llegar, como ya hemos comentado alguna vez. A mí me parece una maravilla ver ahí Observatorio de Can Roig, Rafael Balaguer, directo, esto es Milenio Live. Hemos estado en el umbral del ruido blanco hace un minuto y seguiremos y volveremos, y ahora miramos a las estrellas. Rafa, gracias. Lo primero, gracias. Lo segundo, uno de esos aparatos que tienes ahí atrás, uno de esos grandes ojos que miran el cielo, resulta que sería el adecuado en este caso para perseguir a esta anomalía del espacio. ¿Sería cuál nos has dicho? ¿Cuál es el que seguiría los meteoritos? El blanco es el que vigilaría. ¿Y tú podrías observar esto que están hablando o es imposible? Podríamos observarlo, pero simplemente como un punto muy tenue. Para que todo el mundo lo entienda, a ver, nosotros medimos el brillo de los astros con un término que llamamos la magnitud, ¿vale? Es la medida del brillo de cualquier astro. Entonces, cuanto más alto es ese valor de magnitud, en astronomía pues es un poco paradójico porque cuanto más alto es ese valor, resulta que menos brillante es el astro en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, la estrella más débil que podemos observar a simple vista, decimos que tiene magnitud 6 o 7. Para que la gente lo entienda, pues Oumuamua ahora mismo tiene magnitud 31. Así que es miles y miles de veces más tenue que la estrella más débil que podríamos llegar a observar. Sin embargo, además, Rafa, tú desde tu posición en Can Roig, en una de las esquinas, ¿no?, de este país, tú podrías, aunque sea como un tenue destello, observar en la noche, como haces tantas veces, ¿no? Me parece muy poético y lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Podrías seguir la estela de eso que es ahora mismo, para muchos quizá, el mayor atisbo de algo extraño de verdad en el espacio, y algunos, y es la polémica, han asociado eso a la posibilidad de artefacto, ¿no? Me parece maravilloso, no sé tú cuando lo observas, y si has tenido esa oportunidad, Rafa, ¿qué has sentido, no? Sí, realmente es apasionante, Iker, porque a mí lo que me gusta de la astronomía precisamente es esa parte pues más científica, más de datos, porque las fotografías científicas en astronomía pues suelen ser muy aburridas, no son más que una pantalla llena de puntos y en ese marasmo de puntos de píxeles minúsculos, pues uno de ellos son estos mundos tan minúsculos y tan escurridizos. Nosotros hemos observado Oumuamua simplemente como un pequeño píxel entre miles de esos puntos luminosos, porque hay que tener en cuenta que es un objeto muy pequeño.
se mueve muy rápido, ahora mismo está flotando en el espacio a una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora, está ya prácticamente pues entrando en la zona en la que habitan nuestros cometas, en la nube de Oort, se está alejando muy rápido y entonces desde la Tierra pues es prácticamente inobservable, simplemente como un pequeño punto. Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora, porque como con las nuevas mediciones, los nuevos estudios que se están realizando sobre este objeto, pues la verdad es que es una pena haberlo detectado tan tarde y que ya se nos ha escapado. O sea, se nos ha escapado para hacer fotografías de alta resolución, de alta calidad, incluso para algún proyecto que surgió al principio de intentar ir a por él, ¿no? Ir a acercarnos a por él, pero claro, resulta que paradójicamente, contrariamente a lo que pensábamos que ocurriría, pues este objeto se está alejando del Sol, pero está acelerando, y Está eso acelerando. es lo que... Está acelerando, sí. Cuando entró en la órbita de nuestra estrella, entró a unos 90.000 kilómetros por hora aproximadamente, y ahora te he comentado que estamos a más de 100.000. Entonces eso no es habitual, porque cuando un objeto de este tipo, como un cometa, que se acerca al Sol de vez en cuando, pues en ese viaje hacia el interior, cuando se acerca al Sol, pues se va acelerando, porque la atracción del Sol pues es más intensa, ese objeto se acelera, pero cuando pasa el punto más cercano al Sol, el cometa pues se aleja y va perdiendo velocidad. Pero en cambio en este hemos observado lo contrario, que es que se está acelerando. Podría ser un fenómeno natural. Hay cometas pues que incrementan su velocidad gracias a un fenómeno que llamamos desgasificación. Los cometas pues son bloques de nieve sucia, decía el gran Carl Sagan, los definía así, bloques de nieve sucia, hielo, roca, está absolutamente congelado. Cuando se acerca al Sol, ese material que está congelado se sublima, pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Eso genera unos chorros que pueden pues impulsar de manera súbita este objeto, y eso es lo que se observa habitualmente en los cometas. Además, esos chorros pueden hacer que varíe el giro, ¿no? la rotación que tiene este objeto, y es algo que podemos medir y muy bien. Pero eso ocurre sobre todo cuando el cometa se acerca al Sol. En cambio, cuando se aleja, como disminuye la influencia del Sol sobre ese hielo, disminuyen esos chorros y por tanto esa aceleración en principio tiene que disminuir. Y aquí ha Entonces, pasado lo curioso al de este contrario. objeto... ¿Sigo? Sí, lo curioso de este objeto comentaba es que, contrariamente a lo esperado, cuando Oumuamua se acercó al Sol, no observamos esos chorros de materia, no observamos esa desgasificación, y en cambio ahora que se está alejando, aunque tampoco hemos observado esa desgasificación, esos chorros, esa materia que impulsa de alguna manera el objeto, sí que hemos medido que esa velocidad pues está aumentando. Y eso es muy sorprendente, y es lo que ha descolocado a los astrónomos de Harvard, que además, bueno, el artículo es muy polémico porque casi se ha filtrado, porque lo que se ha publicado esta semana es un borrador del artículo, en realidad. Así que fíjate cómo nos mueve la pasión más que el fútbol, ¿no? Que sé que eres un gran apasionado del fútbol también. Pues fíjate que es increíble el interés que se ha suscitado, porque precisamente para explicar por qué esa aceleración, que es contraria a lo que la teoría y las leyes de la física a las que estamos acostumbrados nos indica que debería comportarse ese cometa, pues estos investigadores pues se lanzan al vacío diciendo que quizá ese comportamiento sería compatible con un diseño para viajar de una estrella a otra, que es lo que llamamos una vela solar. Vela solar. Una cosa, Rafa, por favor. Carmen, si hacemos, ya no desde el observatorio astronómico, sino la perspectiva periodística, si recorremos un poco grandes titulares, es que pasa siempre, tenemos tal necesidad incluso, ¿no? Mira, yo ahora mismo, claro, no sé si lo puedo, igual lo cojo tengo una imagen precisamente que era de los vigilantes de piedra de Jean-Michel Jarre en un gran cuadro, delante observándonos, ¿no? Como si los antiguos ancestros, quién sea de ese otro mundo, la imagen que tenemos arquetípica en el fondo de nosotros mismos o de seres de otros mundos, nos observasen y nos preguntasen en piedra, como si fueran figuras de la isla de Pascua. Es tal la necesidad que tenemos de tener la noticia, el atisbo, el píxel infinitamente pequeño, pero que signifique algo, que enseguida toda la prensa mundial, noticia más seguida, como decía Rafa Balaguer, la pasión es absoluta, y simplemente por un repaso de titulares, diferentes lugares, diferentes países, diferentes periódicos. ¿Qué se ha dicho de esto esta semana? Pues mira, en el periódico dicen: científicos especulan con que el asteroide Oumuamua sea una nave alienígena. Los expertos, dice El País, ridiculizan la teoría de la nave extraterrestre en el sistema solar. Científicos de Harvard especulan con la posibilidad con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. Lo comentaba el ABC en su sección de ciencia. En El Confidencial, todos deseamos que el Oumuamua sea una nave extraterrestre, pero la realidad es esta.
y ahí lo deja. Luego me imagino que ponen las teorías en contra, porque ya ha salido mucha gente en contra. BBC Mundo: Oumuamua porque unos científicos de Harvard creen que podría ser un objeto de una civilización alienígena. Asteroide: Oumuamua podría ser nave extraterrestre. Científicos así lo aseguran. En El Tiempo: el asteroide Oumuamua podría ser parte de un ovni extraterrestre. Destrozan la hipótesis de que el Oumuamua sería una nave extraterrestre. Claro, pero esto también lo suponíamos, ¿no? Yo te lo decía esta misma Enseguida. tarde, lo lógico es que pase eso y que al final el gran público, Rafa, al final, como siempre, y en cualquier ámbito y no solo el espacio, no sepa muy bien. Si tenían razón los del estudio, si porque se ha filtrado ya ha habido una contrarréplica, si tienen razón los más escépticos, el público normal y corriente como yo se pregunta dónde estará la verdad, si esto es realmente insólito y si realmente podría ser el caso más insólito de este tipo que tú has conocido, Rafa, en estos años de observaciones, y si la teoría de algo manufacturado o no natural tiene todavía atisbos de poder ser una realidad. ¿Qué opinas en este instante a las 0:58 desde tu observatorio, Rafa? Pues bien, yo estoy entre las dos visiones, porque realmente es fascinante lo extraño que ha sido el descubrimiento de este objeto. Es el primer objeto que sabemos que viene de otra estrella que no es la nuestra propia, que no viene de nuestro sistema solar. Aún no tenemos claro exactamente de dónde procede. Se especuló con que podía venir de la estrella Vega, que está a unos 20 años luz aproximadamente. Que era la de Contact, precisamente, Vega, ¿no? La de la Exacto, novela de Contact, Contact. precisamente, sí, genial. Para cubrir esa distancia habría invertido unos 300.000 años, lo cual pues es muchísimo tiempo, ¿no? Para que pues quizás sea una misión de una inteligencia extraterrestre que viene a reconocer el Sol, como han sugerido estos científicos en Harvard, ¿no? Y además el problema que tenemos es que es un objeto que ha pasado tan rápido que apenas hemos podido estudiarlo con precisión. Para que el público pues, se pueda hacer una idea clara de la dificultad, es que las dimensiones de este objeto, para que esa vela solar fuera viable, estos investigadores han determinado que el grosor de esta estructura sería entre 0,3 y 0,9 milímetros. ¿Vale? Imagínate. Además, las imágenes que hemos visto, ¿no? Esa simulación de esta forma alargada, en forma de uso tan bonita, tan sugerente, que es así, porque la proporción es 5:1, 5:1 en dimensiones. Es muy extraño para ser un cometa realmente, y es lo que sugirió que podía ser una nave extraterrestre desde el primer momento. Otra cosa La forma, permíteme, Rafa, la forma para vosotros los astrónomos era singular. No solo ya el comportamiento, la aceleración, sino que la forma ya llamó la atención en un principio, ¿no? Sí, la forma llamó la atención porque los cometas que vamos estudiando con detalle pues no tienen para nada ese aspecto tan rectilíneo, tan fusiforme. Sí, como un Son cilindro, básicamente vamos. como cacahuetes, básicamente, ¿eh? O sea, la forma más parecida sería una cáscara de cacahuete, así con dos núcleos, porque el cometa va rotando, se va desintegrando y no suele quedar con esa forma pues tan alargada, tan Esto no es extraña, ¿eh? así. El ¿Y el Oumuamua no tamaño es sí así. sería más o menos 200 metros de largo por 40 de ancho? Exacto, sí. Sí. El tamaño sería ese, y con un grosor, según el nuevo estudio, pues imagínate, para que fuera una vela solar que soportara pues los rigores de ese viaje tan largo de esos 300.000 años, pues han calculado que pues tendría como máximo pues un centímetro de grosor. Imaginaros la estructura, ¿no? Claro, el gran problema es que no tenemos suficientes mediciones, suficientes datos como para poder descifrar el misterio. Porque claro, en física hay una broma muy divertida, y es que todo esto pues pueden ser al final suposiciones, ¿no? Los científicos de Harvard han hecho unos cálculos basándose en suposiciones. Los físicos, bromeando, ellos siempre dicen que, bueno, pues vamos a calcular el volumen de una vaca, pues bueno, vamos a suponer que la vaca es una esfera. ¿Vale? Entonces no sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando porque el objeto ha entrado y ha salido absolutamente disparado. Entonces a mí lo que me llama la atención también es una cosa muy interesante, y es la órbita que hace este objeto cuando entra, el ángulo, diríamos, de incidencia contra nuestra estrella y la manera que tiene de salir, pues me recuerda mucho operaciones que en astronáutica se llaman de asistencia gravitatoria o swing by, que conocemos bien porque las utilizamos nosotros para explorar el sistema solar exterior. Es decir, se lanza una nave a explorar Júpiter, por decir algo, pero antes de llegar allí, pues la enviamos a Venus y a Mercurio para impulsarnos con la gravedad de estos planetas, ¿vale? Aprovechando la gravedad de otro cuerpo, podemos impulsar la nave para llegar más lejos. ¿Y me quieres decir, Entonces, Rafa, que esto está pasando, esto tan humano, entre comillas, o lo que hemos empezado a hacer en pañales investigando el espacio, se parece a lo que ha hecho este artefacto o esta roca o lo que sea?
Sí, a mí la órbita que describe Oumuamua pues me recuerda mucho una maniobra de asistencia gravitatoria, porque además es que parecía que venía directo hacia el Sol y sale directamente hacia afuera, ¿no? Entonces hasta la órbita es curiosa, es sugerente, es extraña. Entonces si seguimos el argumento de los argumentos de Bailey y Loeb, que han hecho el artículo pues esta semana que se ha publicado esta filtración, pues es sorprendente, porque además a mí también me recuerda pues los esfuerzos que en la ciencia ficción se ha visto en las películas de Star Trek, la primera película de Star Trek, pero que en realidad es la base, la idea es una misión real, la misión Voyager, ¿de acuerdo? Claro. Que son nuestras primeras sondas que están saliendo del sistema solar ya. Pues oye, ¿por qué no podría ser que una civilización mucho más avanzada que la nuestra, mucho más antigua, hubiera lanzado su misión Voyager a una estrella cercana? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, es bonito muy sería. arriesgado afirmar esto en un artículo científico, pero la conclusión que más me gusta es precisamente pues, el cambio de paradigma que implica todo esto, porque a mí personalmente, pues hace 6 años me dijeron de todo por asegurar que, yo me atrevo a asegurar que en Marte pues hay vida primigenia, vida bacteriana, microbios, estoy seguro de que en Marte pues hay vida. Y no te me da dijeron ningún de reparo todo menos afirmarlo. guapo, ¿no? Uy. Me dijeron de todo, claro, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que ahora, fíjate que cada vez hay más científicos desde el ámbito más puramente académico, más conservador, que se están animando a suministrarnos pequeñas píldoras, ¿no? Pequeñas dosis de información que empiezan a apuntar que la vida va a ser un fenómeno ubicuo, que va a estar en todas partes del universo en donde se ha podido desarrollar esa vida, y que ya es un argumento absolutamente popular y que se tiene que divulgar. O sea, la vida va a ser común en nuestro universo. Oye, Rafa, Se va a ser común en nuestro universo. y este equipo les han debido zurrar, pero o sea, se ha filtrado, que también es misterioso el Bueno, tema. son de Harvard Smithsonian, Claro, ¿eh? O da sea, igual, no da igual, son- pero zurrarles van a Sí, zurrar sí, sí, igual. sí, bueno, es más, muchos, nuestro muchos. público ahora mismo en Milenio Live, exactamente la 1:04 en conexión con el observatorio de Can Roig, con nuestro amigo Rafa Balaguer, que del espacio y la astronomía lo sabe todo como gran profesional. Preguntas, es que hay miles, es que no podemos ni contener el río de preguntas, pero más o menos qué sugiere nuestro público, por si Rafa puede dar alguna pista. Pues mira, Bison Pur dice, en el supuesto hecho de que fuera una nave de una civilización muchísimo más avanzada, ¿cómo sería posible que siguieran pautas de navegación similares a las humanas? Rafa. Bien, porque esto es fácil de explicar, ¿eh? Yo lo definiría pues por convergencia cultural, porque al final hay una ley universal que rige todo el cosmos, que de hecho ordena el cosmos a gran escala, que es la gravedad. Entonces, para navegar por el espacio, de estrella en estrella, vamos a tener que jugar con esa ley de la gravedad. Por lo tanto, pues aprovechar la presión, en este caso de las atmósferas de las estrellas y la gravedad de los objetos celestes, pues va a ser un mecanismo ciertamente común. Estoy de acuerdo en la afirmación, que no tenemos que fijarnos en nuestro patrón tecnológico y cultural, incluso biológico, para intentar atisbar cómo puedan ser otras vidas, otras civilizaciones tecnológicas que pueden ser pues absolutamente inimaginables, tanto en su biología, en su genética y por supuesto en sus culturas y en sus tecnologías. Si nos llevan miles de millones de años de evolución, porque el Sol es una estrella de segunda o tercera generación, eso puede ser pues 10.000 millones de años de ventaja evolutiva, pues es inimaginable cómo puede llegar a Imaginemos, ser. no podemos Que imaginar siempre tendemos a ni ¿no? decir a compararlo con lo nuestro, ¿no? Cuando claro. a lo mejor están, Exacto. están O sea, esto millones y millones tenemos- de veces más evolucionados que nosotros. Si no y tienen una podemos- tecnología mucho más superior. Imaginemos lo que es hace 100 años, lo digo muchas veces, a mi tatarabuelo un iPad, lo que supone. Imaginemos 1000 años más adelante. Nosotros mismos seremos incapaces de... No. En 100 años seremos incapaces, ojalá estemos los tres ahí, pero seremos incapaces de comprender ni siquiera lo que viene. Y mucho menos Sí. tiempo. Así que imaginaos con eso. Más preguntas, Carmen. Aparte de que somos segunda tendencia en España, en toda Trending España, Trending Topic. Es que después de yo voy a Tu llamar a cara me Rafa suena. todos los días. Voy a llamar a Rafa todos los días, porque cuando tenga algún problema digo, mira, tenemos aquí un problema. Llamamos a Rafa, dejamos nosotros el papel y Trending Topic Venga, segunda vamos con más preguntas. posición. José Ángel nos dice, ¿puede proceder el Oumuamua de una colisión o de una explosión cósmica y de ahí su forma? Qué interesantes preguntas, Rafa. Sí, podría ser. O sea, la hipótesis más probable es que sea efectivamente pues, un cuerpo de tipo cometa o tipo asteroidal proveniente de... Esto es lo interesante, sabemos que viene de otro sistema estelar.
Por lo tanto, sería apasionante poder cazarlo de alguna manera para comprobar qué composición química tiene y tenía ese sistema progenitor, porque esto sería absolutamente maravilloso para comprobar si los componentes básicos de la vida y de la bioquímica pues eran comunes en la nebulosa que dio origen al Sol y la que dio origen a la estrella progenitora de este objeto Oumuamua. Sí, probablemente será un objeto pues de tipo como los asteroides que tenemos entre Marte y Júpiter, o un objeto cometario que vendría de los confines de esa estrella progenitora que tampoco sabemos exactamente cómo es. Esto también pues tiene una repercusión muy importante para el sembrado de la vida por el espacio interestelar, porque si nos viene un objeto, que de hecho este era el primero que detectábamos que venía de otra estrella, pero probablemente ha habido algunos otros que no hemos detectado, es muy probable que haya más. Esto nos muestra la viabilidad de la hipótesis de la panspermia, esta idea que la vida ha venido a la Tierra, en concreto, pues a bordo de meteoritos y cometas, pues la convierte en una idea muy viable y realmente pues aporta muchas pistas sobre ese origen extraterrestre para todos nosotros. Otra idea tabú hace bien poco, Rafa, otra idea innombrable hace bien poco, la de la inseminación cósmica, de alguna manera, y que ahora poco a poco, también es la grandeza de la ciencia, ojo, poco a poco va cubriendo, no sabemos bien por qué, pues va cubriendo territorios como esos que dicen que en Marte un día u otro se va a encontrar la vida. Terminemos con una batería de preguntas porque si no va a ser imposible, tenemos que irnos al molar, pero desde luego seguiremos, si hay novedades, Rafa, vamos, te llamamos esta semana en la que haga falta para saber qué se está diciendo, qué está pasando. Me interesa mucho, y tú me conoces bien, la guerra interna de la información. Esto es muy interesante. Sí. O sea, la guerra no está en las estrellas solo, sino la guerra interna de qué sale en una información, qué se tira por tierra, qué se tira de forma malévola, qué parte de razón científica. Fijaos, porque esto da para una reflexión, lo tendría que apuntar aquí. Está pasando lo mismo, Rafa, también, por ejemplo, Carmen, y queridos espectadores y oyentes de Milenio Live, entre los genetistas y los historiadores. Es decir, la historia ha tenido una serie de vamos a decirlo, casi de dominio absoluto sobre ciertas parcelas del pasado. Aquí estamos hablando casi del futuro, pero sería lo mismo entre la astronomía, la ciencia, la filosofía, la tecnología. Resulta que los genetistas entran en escena con herramientas que no se conocían antes. Y empieza a haber conflictos. Empieza a haber conflictos porque, como aquí hay conflictos entre los físicos teóricos, los astrónomos, los astrofísicos, empieza a haber material cada vez más extenso y diferentes perspectivas. Y uno no sabe si las batallas internas, Rafa, en el fondo están en bien del conocimiento y la ciencia o hay otras cuestiones de fondo. Pero acabamos con batería de preguntas o de cuestiones que lanzan al aire nuestros amigos. Ángela Campos dice, sería una locura pensar que estamos solos en este inmenso universo. Marina Boriosi, si Oumuamua es artificial, sus pulsos en sistema binario pudieron recabar datos terrestres. Eso es lo que se teme. No sé qué opina Rafa. ¿Qué es eso, Rafa? Bien, creemos que no. De hecho, la iniciativa Breakthrough Listen escaneó con el proyecto SETI, estas grandes antenas, radiotelescopios que se dedicaron a escuchar mientras Oumuamua estaba cerca, antes de que llegara a la órbita de Júpiter, pues él escaneó completamente para ver si estaba emitiendo algún tipo de señal. Lo cierto es que se ha analizado aproximadamente un 40% de la cantidad ingentísima de datos que se recopilaron, pero en ese 40% de momento no se ha detectado que el objeto pues emitiera ninguna señal. En ese sentido, pues electromagnéticamente Oumuamua está, entre comillas, muerto. Por lo tanto, pensamos que no está emitiendo nada, no ha recogido ningún tipo de información, pero tampoco podemos estar absolutamente seguros, por supuesto. No emite también nada según nuestros códigos de recepción de esa emisión, ¿no? Exactamente. Pero hasta donde nosotros somos capaces de analizar y detectar, pues no ha habido ninguna interacción de intercambio de información a este nivel pues tecnológico como el que nosotros somos capaces de detectar ahora. Pero lo que sí que es interesante es plantear pues que si realmente Oumuamua es un objeto extraterrestre, pues forma parte del proyecto SETI de otras culturas, de otras inteligencias, ¿no? De buscar vida fuera de su propio sistema, ¿no? Y de quizá pues comprobar que no están solos ellos mismos, ¿no? Es una idea muy interesante. Nosotros también estamos haciendo cosas en este sentido, ¿no? Aparte del SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ahora estamos yendo un paso más allá y estamos ya avanzando mucho en lo que se llama METI, ¿no? Que es Messaging Extraterrestrial Intelligence. O sea, estamos comunicando, ¿no? Estamos enviando mensajes a las inteligencias extraterrestres. Hay un proyecto
muy bonito, muy reciente, que lo que plantea es construir un haz de láser tan y tan potente que lo que haría sería modificar la información que nuestro Sol está mandando al espacio para que algunos astrónomos de otros sistemas fueran capaces de detectar, aquella estrella, ese Sol, resulta que tiene algo añadido allí de origen artificial para que nos pudieran ver. Sería como un faro maravilloso, como las novelas de Julio Verne, el faro del fin del mundo, pues nuestro fin del mundo, que no sería nada más que el principio del encuentro con nuestros hermanos cósmicos más allá. Y siguiendo con este razonamiento del METI, de estos mensajes que podemos enviar a las estrellas, hay un proyecto precioso, Iker, que un día si quieres te contaré más, pues que realmente actualmente ya podemos enviar nuestros propios pensamientos a las estrellas. Hay un radiotelescopio en Holanda al cual tú puedes acceder, puedes ponerte un sistema parecido al casco de Dios del Dr. Gaona y codificar tus pensamientos y enviarlos al espacio exterior. Así que en ese punto estamos intentando comunicarnos, ya diría yo que casi desesperadamente. Eso me lo cuentas otro día, Rafa. Lo lógico y tu digamos resumen es que estás ahí pensando que evidentemente puede haber desprestigio, Rafa, puede haber desinformación, puede haber un ataque furibundo a esta teoría, que quizá no solo hay interés científico en toda esta batalla que está habiendo, porque en cuanto hay una gran noticia, hay una noticia espectacular, una noticia llena de esperanza, una noticia de gente de primerísimo nivel mundial, vemos el contraataque, ¿no? Y alguien como tú puede decir, ojo, ¿qué le dirías tú al público ahora mismo que está leyendo la asombrosa y maravillosa información y la contrainformación? ¿Qué les dirías? Pues el consejo es que se mantengan lo más escépticos posible ante cualquier información, ante toda la información, porque actualmente tenemos estudios científicos que muestran que las propias publicaciones científicas y muchos estudios científicos pues son tendenciosos. ¿De acuerdo? Son tendenciosos. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy prudentes, informarse sobre todo de muy diversas fuentes y saber pues leer entre líneas y leer con mucha atención los comunicados de organismos pues como nuestra querida NASA o SANA, la Agencia Espacial Europea, etcétera, etcétera, porque ahí a veces pues si es cierto que hay que tener cierto conocimiento quizá para saber discernir esas cosillas, ¿no? Pero hay que estar muy atentos porque las mismas comunicaciones que nos dan las grandes agencias, los gobiernos, pues hay errores de bulto graves, ¿no? Y que no hacen más que al final alimentar pues las ideas más conspiranoicas que os podáis imaginar. Pero eso alentado desde el propio sistema. Eso tenemos pruebas, bueno, muchísimas, ¿eh? Y un día podríamos hacer incluso un programa monográfico sobre todo esto porque es francamente interesante. Así que hay que mantenerse muy atentos, buscar diferentes fuentes de información y desde luego, pues sobre todo también mantener una ventana abierta a las nuevas posibilidades que la ciencia y la observación del universo nos va a aportar y a las ideas nuevas, porque al final estos científicos lo que han hecho es dar una explicación, plantear una hipótesis para explicar un fenómeno que han observado y es la aceleración anómala de un objeto de este tipo, porque los comunicados NASA afirmando que Oumuamua era efectivamente un cometa, pues simplemente dicen que sí, que los cometas pues generan estos jets, estos chorros que los impulsan, pero claro, se olvidan de comentar que eso habitualmente sucede cuando están cerca del Sol y no lejos. Sí que es cierto que algunos cometas pueden experimentar estallidos súbitos, ¿no? Pero realmente en este que nos ha pasado como un flash absolutamente, la forma tan peculiar que tiene, la órbita, como os he explicado al principio, tan curiosa, en fin, es un cúmulo de circunstancias que estos científicos lo que han hecho ha sido pues ponerlo ya directamente en un artículo científico serio y decir, oye, mira, ¿y por qué no? Si nuestra hipótesis explica ese comportamiento también, ¿no? Entonces, claro, lo más sencillo es que sea un cometa, sea un asteroide, pero ¿por qué no soñar? ¿Por qué no interpretar la realidad de una manera imaginativa y además con ese anhelo que tenemos de no sentirnos solos en esa vastedad cósmica, ¿no? Y que, o sea, eso es la maravilla. A mí lo más me gusta de esta noticia es ese cambio de paradigma, que no estamos solos, que la vida va a estar por partes, que vamos a ser capaces de detectarla y quizá, ¿por qué no?, comunicarnos con ella algún día, aunque sea con los pensamientos que podemos transmitir ya a las estrellas. Ojalá podamos contarlo. Incluso hay gente
que se pregunta si pueden tener algún tipo de tecnología, nos decía el líder Rocket, Oumuamua tendrá capacidad para ocultar sus señales y que no las Claro, podamos captar ese- o analizar. claro, a ese nivel si sabrán tienen esconderse, ese ¿no? nivel de... Sabrán también, pues eso, el tener una Sí, especie de sí. caparazón, ¿no? Para que no podamos captar si no quieren esas señales. Rafa Balaguer nos dice muy claramente, Exacto. claro, nos dices, Rafa, que hay que estar muy atentos, que ahora un montón de personas que, por ejemplo, no quieren creer en la posibilidad de otras vidas, otros mundos, se agarran al último comunicado. Hay mucho más, como siempre, hay mucho más. También Y decían lo los mismo que- del agua en Marte, ¿no? Decían lo mismo de Sí. todo. Y luego se la tuvieron que envainar Y, porque no... y Rafa, como conocedor de esto de verdad, sabe que quizá estemos ante uno de los casos más extraños realmente, pero también existe la extraña necesidad de tirar por tierra algo que no estaba en ningún guión. La semana que viene, bueno, seguimos la información, Rafa, nos vemos pronto y nos sigues contando de esa forma tan maravillosa, y además es que no es contar la cosa en un sitio cualquiera, ¿no? Sino en esa especie de balcón al cosmos. Te lo agradecemos muchísimo, compañero. Abrazo enorme para toda la gente también del Observatorio de Can Roig. Un abrazo muy grande, Rafa. Muchas gracias a vosotros, Iker, Carmen, a toda la familia milenaria, y ya pues no querría acabar sin deciros, simplemente para todos los que queréis que los extraterrestres nos visiten, que estén aquí ya. Hay grandes astrofísicos que están afirmando que ya están entre nosotros incrustados en la red cuántica, en ese famoso bosón de Higgs, por ejemplo. O sea, también podemos hablar con detalle un Claro que día. sí. O sea, una civilización muy avanzada podría haberse ya deslocalizado y haberse incrustado en los átomos que forman el universo. Así que Pues fíjate nada, si no va a estar lleno de aquí vida estaremos ese para cosmos. entrevistar a los primeros Ojalá, que lleguen, ¿no? ojalá. Rafa, y además, qué bonito es, qué gráfico es. Yo no sé qué más se puede hacer, ya se nos ocurrirá, pero qué gráfico es hablar con un auténtico genio de la astronomía como tú en ese lugar. Es que no es cualquiera cosa, ¿eh? Me parece maravilloso. Bueno, Abrazo enorme, aquí- amigo. Aquí, Iker, lo que vamos a hacer un día, ya hemos estado hablando con Diego, es haceros aquí una sesión de videoastronomía, o sea, qué conectar el bien. ordenador a vuestro sistema y que todo el mundo pueda ver galaxias nebulosas, Oh, en tiempo planetas, real. aquí en tiempo real. Pues ve preparándolo, Rafa. Ya que lo has lanzado, Ya que lo has lanzado, te ve tomo nota. preparándolo. Yo te Preparaos, ¿eh? prometo que esto lo hacemos. Viaje Sí, sí, sí. espacial en vivo, Rafa, lo que nos faltaba. Querido amigo, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y que el entusiasmo nos guíe. Las velas del Oumuamua quizá también, pero que el entusiasmo, que es otro motor cósmico, nos guíe siempre, amigo. Abrazo. Muchos Abrazo besos, fuertísimo Rafa. para todos. Abrazo Muchos besos. cósmico, nunca Chao. mejor dicho, abrazo cósmico.